Parábolas y enseñanzas de Jesús. Kairbarschutel. A mis guías y protectores espirituales, ¿cómo podría yo escribir los dictados contenidos en esta obra, sin vuestro paternal auxilio? Aceptad, como homenaje de amor que me enseñasteis a cultivar, mis mejores servicios a vuestra labor. Gaibar. Epístola a Jesús Maestro y Señor. Tras largos años de luchas y esfuerzos dedicados a la difusión de tu palabra redentora, llegamos a realizar una de nuestras mayores aspiraciones: dar publicidad a esta modesta obra, que creemos encierra los principios doctrinarios que motivaron tu venida a este mundo, y cuyo único propósito es dar una interpretación clara y sucinta de tu inigualable doctrina. El tiempo, ese gran bárbaro que destruye monumentos y devasta grandes ciudades, que asiste al ritmo lento del martillo del progreso, a la sucesión de las generaciones, y a la transformación de la más sublimada ciencia que al hombre fue dado a conocer, no tuvo, hasta ahora, poder contra tu doctrina sin mancha. Todo ha pasado en estos 2000 años, en la tierra como en el cielo, pero tu palabra brilla como un sol sin ocaso, guiando a las ovejas descarriadas, a los corderos perdidos del rebaño de Israel a la puerta del aprisco, para devolverlos al buen pastor. De década en década, las religiones, que no son de tu autoría, sienten disminuir su poder, ante los embates de la verdad, que estrechas sus veredas. Las ciencias, de concepción humana, también vienen a destruirse, en el transcurso del tiempo, los más perfeccionados dogmas. Todo ha pasado como los vientos, las aguas y las nubes que se desvanecen, pero tu palabra permanece. Tus enseñanzas toman cuerpo, tus ejemplos se rememoran, incluso después de siglos y siglos de tu estadía en este mundo. Y también, Señor, lo que más admirable nos parece, es la divulgación del espíritu de esa doctrina, en su monumental complemento, levantando a nuestra humanidad de las regiones de las tinieblas hacia los amenos parajes de la luz de la inmortalidad. Pero, todos esos hechos grandiosos, todo ese movimiento acelerador del progreso humano que consta de tus predicciones, están previstos en tu Evangelio. Aquellas letras memorables con que tus discípulos tradujeron tu pensamiento, confiado a ellos, para que lo hicieran repercutir a través de los siglos y de las generaciones, ahí están, grabadas en las páginas del libro de la vida, escritas en todos los idiomas, y reclamando la atención de todos. Porque, en verdad, llegaron los tiempos de cumplirse tu palabra en toda la línea, auxiliada, con todo el poder, por la manifestación categórica de tus servidores. Señor, sabemos que, como prometiste, continúas entre nosotros, no en la materia corruptible, sino en espíritu vivificante, seleccionando las ovejas de tu rebaño, poniendo, a la izquierda, las que parecen ovejas. Sin embargo, no son más que lobos devoradores. Sentimos la fuerza de tu grandeza y el poder de tu amor inagotable. Necesitamos seguir recibiendo los efluvios de tus gracias, pues, sin ellos, nada seremos. Que el Espíritu Consolador, bajo tus auspicios, venga a dar fuerza a las elucidaciones de este libro, para que él produzca los efectos deseados. Que la vida extienda sus horizontes a aquellos que nos leyeran, para que puedan entrever sus destinos inmortales. Ayúdalos a vencer los abismos, protégelos de los enemigos. Que el ejército apocalíptico, montado en blancos corceles, los auxilie a derribar barreras, a vencer dificultades, y a destruir impedimentos, para que gocen de tu inmaculado bienestar. Recibe, Señor y Maestro, el más intenso tributo de gratitud y de amor. Kairbar. Prólogo. La lucha entre el espíritu y la materia parece venir desde tiempos inmemoriales. Basta pasar la vista por la historia para que nos convenzamos de las transformaciones sucesivas por las que viene pasando nuestro mundo, accionado siempre por las potestades superiores, a las cuales está afecta la dirección de nuestro planeta. Y es justamente cuando el yugo se vuelve más pesado, cuando el carácter se deprime, cuando la materialidad invade y domina a la familia y a la sociedad, que los seres invisibles acentúan su acción, para que ganemos, en la senda del progreso,
el tiempo perdido en inútiles holocaustos, que solo sirvieron para señalar nuestro atraso espiritual. Fue en una época semejante a la nuestra, en que la humanidad había resbalado hacia el terreno accidentado del fanatismo, de la superstición y del materialismo, que el cielo se hizo oír por su mayor exponente, por su más legítimo representante. Fue en esa época en la que encarnó entre nosotros el gran espíritu que conocemos como Jesucristo. Enviado con una determinada misión, el divino Mesías, desde su nacimiento, manifestó poderes superiores, que lo ensalzaban, en los momentos de dudas y vacilaciones en cuanto a su real grandeza, a los ojos de los que lo rodeaban. Todos esos hechos, tenidos como milagrosos por la ignorancia popular y por el autoritarismo clerical, no eran más que pruebas objetivas de los atributos del Espíritu, magníficamente sintetizadas en el Hijo del Hombre. Las voces de los augurios, los cánticos, las revelaciones, las manifestaciones en sueños, las materializaciones, los diversos fenómenos, los hechos de orden psíquico y extrasensorial narrados en los Evangelios, constituyen el carácter positivo de la religión de Jesucristo. La palabra de Cristo, en todos sus principios, y sancionada por el Espíritu, afirma la vida más allá de la tumba, la sobrevivencia del hombre tras la transición que llamamos muerte. Es por este particular que dicha palabra se hizo querida y respetada hasta incluso de los más reacios. No es el timbre moral de la doctrina el que hace a los adversarios inclinar la cabeza ante la palabra de Jesús, sino los fenómenos de orden físico e intelectual que brillan en las páginas de los Evangelios, hechos que, digamos de paso, con mayor o menor intensidad, nunca dejaron de producirse, desde tiempos inmemoriales hasta en la época en que nos hallamos. En verdad, ¿qué sería el cristianismo sin las curas, sin las diversas manifestaciones, y sin las aspiraciones? No dejaría de ser una religión como las demás, cultural, dogmática y especulativa. ¿Qué sería el cristianismo sin el cántico de los espíritus, anunciando a los pastores de las cercanías de Belén el nacimiento del niño Jesús? Sin los sueños proféticos de José, sin la transformación del agua en vino en las bodas de Cana, sin la multiplicación de los panes y los peces, sin la dominación de los elementos en el mar de Galilea, sin las apariciones de Moisés y Elías en el Tabor. ¿Qué sería del cristianismo sin las manifestaciones físicas e inconsecutivas de Jesús por 40 días tras su muerte? Sin la explosión del Pentecostés y las portentosas manifestaciones que se dieron por intermedio de los apóstoles, según narran los hechos, desde la primera hasta la última página. ¿Qué sería del cristianismo sin el resplandor del camino de Damasco? La religión no puede ser una manifestación platónica al servicio de los cultos o de los dogmas de cualquier iglesia. No es monopolio de determinado pueblo o raza. Es una llamada a la razón y al sentimiento, y conduce al espíritu a destinos desconocidos, pero inmortales. La religión no se limita a un solo mundo, a un solo planeta. Tiene carácter universal. Es mucho más de lo que los sacerdotes proclaman, mucho más de lo que las iglesias conciben. Está fuera del tiempo y del espacio, sin dejar, con todo, de abrazar los mundos y los soles que se equilibran en el éter. Para que tenga carácter eterno, necesita contener el infinito, sin la dependencia de la voluntad humana, y sin estar circunscrita a una familia, a un pueblo, a una nación ni a un mundo. Una religión que determina la existencia de las almas a un mundo como el nuestro, creadas al nacer los cuerpos, y con su futuro fijado entre las alternativas de un infierno perpetuo, y de un estado paradisíaco en un cielo abstracto, no puede orientar a aquellos que sienten el corazón palpitar hacia la inmortalidad, no puede ser verdadera. La verdadera religión despierta grandes aspiraciones que se estrechan entre las almas y Dios, por eso no puede dejar de tener carácter permanente, en el tiempo y fuera del tiempo, en el espacio y fuera del espacio. ¿Cómo explicar la permanencia de la religión en los reinos de Plutón, donde las almas, disuadidas de toda misericordia, sin más esperanza de salvación, permanecen en el sufrimiento más atroz, en medio de dolores y lamentaciones, llantos y gemidos? La religión, cuya insignia es el amor,
demuestra atributos divinos de bondad, de misericordia y sabiduría. Por tanto, no puede sancionar las concepciones absurdas e ilusorias con que pretenden presentarla aquellos que se sujetan a los dogmas de concilios, a las resoluciones de una mayoría ocasional, cuyos artículos de fe constituyen la antítesis de la revelación del Sinaí, de la revelación mesiánica y la de la revelación espírita, ejemplificando los ascendentes de la verdad, libre de todas las dificultades humanas. De hecho, si nos tomáramos el trabajo de recorrer la historia religiosa de los pueblos en su aspecto primitivo, sea de los pueblos de Oriente o de Occidente, nos convenceríamos de que toda esa gente, que con su trabajo y sacrificio preparó nuestro mundo, para que en él se estableciesen grandes empresas y nobles cometidos, vivía en la religión natural, religión, además, revelada en su forma progresiva, como ocurre en las demás ramas del saber humano, religión basada en la inmortalidad, revestida de importantes fenómenos demostrativos de la sobrevivencia, en un mundo más allá del nuestro, de aquellos que aquí vivieron, y que por su trabajo y sentimientos efectivos constituyeron familias, o al menos, se hallaron entrelazos entre sí por vínculos de amistad. Y ese hecho se viene produciendo permanentemente, de generación en generación, y han servido para alimentar en los corazones la fe en el futuro, la confianza en nuestros destinos prometedores. Es ese hecho el que abre claridades a nuestra esperanza e impulsa, aunque lentamente, el principio de fraternidad, que nos hace volver la mirada hacia lo ilimitado, hacia Dios. Excluyamos de la historia todos esos fenómenos supranormales y psíquicos, esas apariciones y voces, esas profecías, esas diferentes manifestaciones, y la religión desaparecerá, porque toda esa fenomenología, estando dentro de la naturaleza, y revelándose bajo el dominio de la ley natural, es la que da el carácter divino a la religión, bajo cuyos influjos se producen los hechos letras vivas, cartas escritas por el dedo de Dios como todas las otras manifestaciones de la creación, para que nos instruyamos y nos engrandezcamos con sus lecciones. Por eso dijo sabiamente el filósofo: la religión no se basa únicamente en la teoría, sino también en la historia, en la filosofía, y en los hechos. Los hechos son el todo de la religión, así como también de la ciencia y de la filosofía. ¿Qué es la ciencia, sin los hechos? ¿Cómo concebir la química, sin la reacción probante de sus principios? La física, sin fenómenos de equilibrio, atracción, etc. La botánica, sin las plantas. La zoología, sin los animales. La fisiología, sin el cuerpo humano. La astronomía, sin las estrellas, sin planetas, sin los asteroides y los cometas. Así también, ¿cómo concebir la religión, sin los hechos que le sirven de ayuda, y que vienen a demostrar la existencia y sobrevivencia del alma, su progreso, su evolución continua, sus grandiosos ímpetus para la sabiduría y el amor? Encarando, bajo todos los aspectos, los hechos llamados supranormales, metafísicos y metapsíquicos, todos ellos son otras tantas piedras fundamentales que sustentan el gran edificio al que llamamos religión. Sean cuales fueren los nombres con que se presenten los hechos, en sus múltiples modalidades, no dejan de ser fenómenos, efectos cuya causa no puede ser otra, sino el alma, principio inteligente que está hartamente probado, actúa independientemente del cuerpo carnal. Y ahí están los estudios del magnetismo, del hipnotismo, del sonambulismo lúcido, provocados o espontáneos, que hablan bien alto, confirmando lo que solo era una apreciación a nuestra tímida inteligencia. Científicamente hablando, no hay un solo hecho de carácter inteligente que sea ajeno al dominio del espíritu, o, en otros términos, que no pueda ser explicado por el animismo, o por el espiritismo. Pero no son solo estos hechos positivos los que vienen en apoyo de nuestra tesis. También las manifestaciones inteligentes, de cualquier naturaleza, aun las que se presentan como pequeños fenómenos, por ejemplo, la sabiduría precoz de los llamados niños prodigio, denunciando la preexistencia del espíritu, da mucho que pensar a aquellos que ya meditan el motivo real de las cosas, y se esfuerzan por profundizar los enigmas de la psiquis. Si